Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de los que hacemos el Centro Académico Romanos. Esta clase que se va a dar ahora es una clase demostrativa para ver métodos material con el que contamos con respecto a las evaluaciones o pruebas que se están rindiendo en los distintos centros académicos, bien sea como exámenes de grado o pruebas de ingreso a la universidad o las conocidas pruebas de bachiller. Sin nada más que decirles, vamos a dar por iniciado la clase de hoy. Primero, tenemos algunas preguntas aquí y vamos a tratar de responder de la mejor manera con pequeños tips, con pequeñas estrategias. Verán, en primer lugar, leer atentamente cada una de las preguntas. Más que nada, ¿qué nos están pidiendo en realidad? Uno, vamos a resolver estas preguntas y ver algunas características. Dice, identifique el tipo de texto no literario. Muy bien, texto no literario. Un texto, ¿cómo podemos definir un texto en palabras simples? Un conjunto de oraciones. Correcto, muy bien. Es un conjunto de oraciones, pero más que nada hay que tener en cuenta unas características más, que son, uno, no es solo el conjunto de oraciones, tienen un orden, una intención, una finalidad más que nada, ¿correcto? Teniendo en cuenta esto, ¿qué es un texto? Podemos irnos a las opciones. Tenemos, dice, un descriptivo, un expositivo, un científico. Muy bien, correcto. Ahora, veamos, ¿qué es un texto descriptivo en realidad? Vamos con la primera opción en este caso. ¿Qué es un texto descriptivo? Vamos a ver. Correcto. Muy bien. Un texto descriptivo podemos hacer referencia a lo siguiente. Un texto descriptivo, ya desde el mismo nombre, describir, dar características, cualidades. Si yo digo, ¿podemos describir nosotros o hemos hecho alguna descripción? Claro, en alguna ocasión hemos dado una descripción física, psicológica, anímica, una mezcla entre los dos. Si yo digo una descripción física, eso sería una prosopografía, una descripción física, cómo es la persona, alta, baja, gordita, delgada, en este caso el color de ojos, la descripción de algún objeto, es grande, pequeño, rugoso, entre tantas características. Eso es una descripción física, entonces esa es una prosopografía, una etopeya, una descripción psicológica, anímica. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Sabes que bien, más o menos, entre tantas cosas más, estamos, esa es una descripción. Si yo digo expositivo, exponer, dar a conocer sin pasiones, sin sentimientos, sin influir, simplemente es el hecho de contar las cosas. ¿Qué es un texto científico? Más que nada aquí, hechos, datos comprobados, investigaciones. Y llegamos a lo que es el texto narrativo. El texto narrativo, narrar acontecimientos, ya sean reales o irreales, que eh, tratamos de dar a conocer. Nosotros hemos dado una descripción de todos estos textos, pero ahora vamos a lo más importante. Dice, identifique el tipo de texto. Vamos a ver. Leamos el texto para ver qué nos dice. Al oeste de Texas divide la frontera entre México y Nuevo México. ¿Será un texto científico hasta ahí? No. Y si yo hago una visión global del texto, no veo alguna investigación, algún nombre relevante, una universidad, entonces ya directamente podría descartar lo que es científico. Muy bien. Dice, es muy bella, perdón, pero áspera, llena de cactus. En esta región se encuentran las Davis Mountains. Todo el terreno está lleno de piedra caliza, torcidos árboles de mezquite y espinosos nopales. Para admirar la verdadera belleza desértica, visita el Parque Nacional de Big Bend, cerca de Brownsville. Muy bien. Narrativo está narrando, tengo personajes aquí en realidad. No tengo ningún.
suceso, ningún personaje para que me dé interpretaciones. Entonces, segunda opción descartada. Ahora, dice, es el lugar favorito por excursionistas, acampadores y entusiastas de las rocas. Pequeños pueblos y ranchos. ¿Es una descripción en realidad o es una exposición? Yo puedo llegar a una conclusión que muchos estarán teniendo en cuenta que es un descriptivo, pero descriptivo no es. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos dando características físicas, psicológicas o una mezcla entre los dos. Pero me pueden estar pensando, sí, está ahí la descripción física. En realidad, no. Solamente me está dando a conocer el lugar como es. Me está dando cualidades muy generales. Estamos entrando en la generalidad. Por eso nosotros tendríamos que escoger aquí como expositivo. Sí, la primera pregunta tiene su pequeña trampa, pero eso nosotros a lo largo de este proceso educativo nosotros estaremos aclarando esas dudas. Bueno, si han fallado la primera, no hay problema, vamos a reivindicarnos, vamos a ver. Hasta eso ya han tenido tiempo de ver el siguiente ejercicio. Dice, con base en la oración identifique el sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Una palabra con un mismo significado, con una misma cualidad, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacer una clasificación bien concreta con respecto a sinónimos para identificar y llegar a una respuesta aquí. Sinónimo directo y el indirecto. Sinónimo directo que tiene el mismo significado que la palabra que nos está diciendo. Y el indirecto, una relación parcial en este caso, nada más. Si vamos a eso, dice, al momento de terminar, perdón, una relación pasarás sollozando toda la noche. Sollozando. ¿Qué es sollozar? Sollozar en realidad es, vamos al significado, es llorar desconsoladamente en este caso. ¿Cuándo han visto a alguien que ha sollozado? Sí, en una relación es bastante normal algunas personas que lloren. El típico ejemplo, ay, es que me dejó mi novia y pasan llorando ahí. Sí, en realidad es así. ¿Por qué descartamos esto? Dice, al momento de terminar una relación pasarás entusiasmado toda la noche. En realidad uno se le viene la idea que, uy, terminé una relación. No, por lo menos uno tiene una sensación de tristeza. Entonces, el entusiasmo sí descartamos en realidad. Agreste es en realidad referencia al campo. Y anhelando, se puede decir que sí pasan anhelando. ¿Cuándo regresaré? Pero ese es un proceso posterior, nada más. Vamos a ver. La siguiente, identifica el sinónimo de la palabra en negrita. Las implicaciones afectivas impiden que una madre sea objetiva con sus hijos. Muy bien, podemos hacer lo siguiente. Podemos reemplazar la palabra que consideramos sinónimo y ver si llegamos a esa respuesta. Vamos a ver. Las implicaciones, las emulaciones afectivas. No me quedan, ¿no es cierto? No tiene un poco de una coherencia para poder resolver. Entonces, emulaciones, descartado. Si yo digo adversarios, los adversarios, no, tampoco. Las participaciones afectivas tienen un sentido. A ver, leamos todo, pero las participaciones afectivas impiden que una madre sea objetiva con sus hijos. Sí, tiene mucho sentido. Y participaciones e implicar están relacionadas, porque si yo pongo opcionales, sí y un no, escoger, entonces en realidad sí es participación. Yo aquí digo que de 3 preguntas tenemos por lo menos 2 de 3. Y si se han equivocado, igual estamos aquí para aprender. Eso es lo más importante. Continuemos con la siguiente parte. Vamos con la número 4. Completa el enunciado con las palabras homófonas. Homófonas suenan
igual, porque fono es sonido, es sonido. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Siempre que veamos una palabra con esa derivación de fono, es sonido. Y homo es igual, ¿no es cierto? Entonces las que tienen igual sonido. Todas vemos que aquí tienen igual sonido si nos damos cuenta. Pero vamos a ver cómo sería lo correcto aquí. La vidente me dijo que se me iban a caer los dientes de leche, por eso me dirán vidente. Si yo digo, aquí podríamos aplicar una pequeña parte también que hemos aprendido como prefijo. Si yo digo el prefijo bi, que significa dos veces o el doble, dos dientes, ¿dónde tendrá que ir? ¿En la primera o en la segunda? Tendría que ir en la segunda porque nos dice acá caer los dientes de leche, por eso le dirán de tal manera entonces la segunda parte. Entonces aquí tendríamos que señalarle lo que es la respuesta 1. Correcto, esta estaba bastante fácil, ¿cierto? Vamos acá a la siguiente. Vamos en este caso a lo que es la número 5. Dice, identifique la idea fundamental. Y ahora, ¿qué es esto de la idea fundamental? Verán, vamos a centrarnos en algo muy concreto, muy específico. Para las pruebas nos han planteado que debemos identificar tanto lo que es la idea principal como las ideas secundarias. ¿No es cierto? Muy bien. Pero aquí no vamos a trabajar esto de las ideas secundarias. Las ideas secundarias las vamos a dejar como características, vamos a dejar en segundo plano. Fundamental, un fundamento, algo importante. Y si yo digo la idea que me está pidiendo aquí el texto, la idea fundamental, tendría que ser la idea principal. Entonces, ¿qué tenemos que buscar aquí en realidad? La idea principal, más que nada. Entonces, aquí el equivalente va a ser la idea principal, al igual que la idea fundamental. ¿Qué podemos interpretar? La idea fundamental es hay que tener muy claro. No va a estar escrito, pero sí se sobreentiende. ¿Qué podemos entender del texto? Es decir, con otras palabras. Por ejemplo, si yo digo, no quiero decir esa persona es fea, ¿cómo es que sabemos decir belleza rara? Hay que verle con paciencia. Si no quieren estar con alguien, ¿cómo utilizan la inferencia o esas ideas fundamentales? No te veo como enamorado, te veo solamente como amigo. Así de fácil, ¿no es cierto? Leamos a ver qué nos dice aquí. Llega de lejos y sin una hora nunca avisa. Tiene la llave de la puerta. Al entrar siempre se detiene a mirarnos. Después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro, algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita demasiado veloz y despertamos. A ver, aquí tenemos la clave para resolver esto. Corazón palpita. ¿Con qué podemos relacionar de las opciones acá? Veamos. Si yo digo, vamos a ver la primera, en este caso, el sentimiento de reciprocidad de una persona enamorada. Una persona enamorada tiene ese sentimiento que el corazón palpita demasiado veloz. Sí, es una muy buena opción. Veamos la otra. La entrega del tiempo hacia la persona. Yo en ningún momento estoy hablando de tiempo. Entonces, en realidad puedo descartar la dos. La generosidad. Estoy diciendo que voy a entregar más. Tampoco.
benevolencia. En ningún momento estoy hablando de benevolencia. Muy bien. No es difícil en realidad resolver preguntas de la prueba siempre y cuando se tengan conocimientos necesarios. Por eso nosotros estamos aquí para brindarles un asesoramiento y una ayuda muy útil para sus evaluaciones. Vamos con una siguiente parte. Estas preguntas que vamos a trabajar ahora es sociales. La primera parte, como se dieron cuenta, es de lengua y literatura, aunque no le toman con mucha dificultad en lengua y literatura, ven que tienen contener una base estructurada de conocimientos para poder resolver. Con pequeños tips que les estamos dando y viendo cómo se analiza, entonces se pueden resolver las preguntas. En sociales, vamos a aplicar un poco de lo que vimos en lengua y literatura. ¿Cómo? Leer atentamente cada uno de los ítems. ¿Por qué? Si me dice acá, lea el texto y conteste. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta aquí que nos están queriendo mencionar más que nada? Si yo les digo, perdón, un ratito, ya, vamos a ver, seleccione las civilizaciones que no aportaron al mundo los conceptos matemáticos descritos en el texto. Vamos a ver, ahí tenemos la pregunta. ¿Cuáles, dice, los conceptos matemáticos? Esto hay que centrarnos más que nada. ¿Qué concepto matemático me da aquí? Vamos a ver si me dice. Leamos los números. Hoy en día se utiliza un sistema de numeración posicional en que las cantidades son representadas utilizando 10 cifras diferentes, pero para que este sistema pueda funcionar es necesario que el número 0, ojo, 0 nos dice aquí. Ese 0 es el concepto matemático que estamos queriendo aplicar aquí, justamente, ¿ya? Entonces dice, indique ausencia de cantidad. Aquí tenemos otra base para entender, dice ausencia, que el 0 no valga nada, en este caso, que el 0 a la izquierda, como decimos de un número, nos han enseñado en matemáticas, dice no influye a la izquierda. Cuántos ceros pongan, igual no vale nada. Entonces, que el 0 no valga nada, nos dice. ¿Qué culturas? Muy bien. Pero, ojo, tenemos una pequeña trampa. Dice, no aportaron al mundo. Muy bien. En este caso, yo sé que el 0, ese concepto matemático aportaron los musulmanes y los hindús. Yo tengo aquí una opción de respuesta, pero si la pregunta fuera, ¿quiénes aportaron? Pero aquí, ojo, nos dice quiénes no aportaron. Entonces tengo dos opciones, dice, aztecas y los egipcios. Entonces, más que nada, tendríamos acá. Sí, es un error que yo coloqué aquí 3 y 4, porque en realidad esta sería la respuesta cuando nos dicen aportar. Pero, vean, a veces solamente por ver un número nosotros cometemos un error así. Vemos opción A, yo dije hindú, vemos de una la opción que tenga esto. Entonces cometemos pequeños errores. Entonces, para evitar esos errores, en realidad, hay que leer atentamente para no caer en eso. Muchos estaban ya señalando la B como respuesta. No, es que aquí usted, profe, ya se equivocó. No, no, que más, ya, correcto. Pero en este caso no leímos y no prestamos atención a algunas palabritas. Son pequeños distractores. Esto de aquí, como señalé antes, juega como un distractor. No hay problema. Vamos a la siguiente pregunta. Espero que les esté yendo bien ahora en social. Vamos a ver qué tal nos va en esta. Dice, la mujer y la dinámica social.
social. Veamos la pregunta. Otra vez veamos a la pregunta. Podemos irnos directamente a la pregunta. A ver, ¿qué me está preguntando? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Perdón, valga la redundancia. Sí. Elija los cambios demográficos que se relacionen con el planteamiento del texto. Los cambios demográficos. Esto es lo que vamos a destacar. ¿Qué es la demografía? Simplemente el estudio de la población. Pongamos en palabras un poquito claras, concretas. Si dice el estudio de la población, cuántos hombres, cuántas mujeres hay en un sector, cuántos trabajan, entre otros, y sus actividades. Muy bien. Para no alargar tanto esto, vamos a ver, dice la mujer y la dinámica social. ¿Qué me dice aquí? En el mercado laboral, la población femenina, entonces, ¿de qué voy a destacar? Población femenina, porque hasta en el mismo título me dice la mujer y la dinámica social, correcto. Dice, se ha incrementado dentro de la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hay más mujeres que trabajando, porque ahora dice representan el 80% entre los años 2001 y 2010. Correcto. Esto nos permite, dice, visibilizar que el rol femenino o el papel que juega la mujer en la sociedad, dice, se ha modificado. Sí, ¿qué ha pasado ahora con la mujer? ¿Sigue teniendo el mismo papel que antes? No, en realidad no. Si preguntamos aquí a las señoritas, a las mujeres, ¿qué me van a decir? ¿Cuál es su prioridad ahora? ¿Trabajar, estudiar o formar una familia? Muchos han dejado de lado eso de formar la familia. Primero prepararse profesionalmente y ahí pensar en formar una familia. Correcto, no hay problema. Eso es criterio de cada uno y están en lo correcto. Muy bien, dice, en la actualidad existe un gran número de profesionales capacitadas en labores tradicionalmente asociadas al hombre. Esto implica un cambio en la dinámica social. Quiere decir que hay más mujeres trabajando en áreas que antes eran consideradas para hombres. Muy bien. Veamos, ¿cuáles son con relación a las opciones? ¿Qué opciones, perdón, podemos eh, tomar en cuenta para la respuesta? Aumento en la tasa de natalidad. Dice, natalidad. ¿Qué es la natalidad? Nacimientos. ¿Hay más nacimientos? ¿La mujer se ha dedicado a formar familia o a centrarse como profesional? Como profesional, nos dice el texto, entonces la uno podemos descartar. Reducción en la tasa de fecundidad. Ojo, cuando nos dice aquí fecundidad, hace referencia siempre a embarazos. Ojo, embarazos. Muy bien. Esta sí podríamos tomar en consideración. Esta sí. Si hacemos un análisis ya de la pregunta, veamos. La uno descartamos entonces opción A y B están descartadas porque contienen el numeral 1. Aquí dice opciones que tengan el numeral 2, tanto la C como la D. Tenemos que analizar ahora la 3 y la 4. Dice reducción de la edad media de las mujeres para ser madres. Perdón, se ha ido la palabra al otro lado. Pero en este caso dice reducción. ¿Cuál es la edad media? ¿Cuál es esa edad promedio en que antes eran madres? Si preguntamos a nuestras abuelitas, todo, ¿a qué edad se casaban? ¿A qué edad tenían hijos? Muchos dirán, ya estarán pensando, ya 15, 18 años, ya estaban casados y por poco algunos me dirán con 3 hijos. Sí, ya. Pero ahora se redujo esa edad, ahora se casan más jóvenes. En este caso, ahora son madres más jóvenes. Es que unos pueden decir, en realidad es que los embarazos adolescentes, en realidad no es que aumentaron. Esa estadística se ha manejado hasta cierto punto normalmente. Esta podríamos descartar. Dice, pero profe, ya tenemos aquí respuesta a la 2 y la 4. Veamos, ¿qué me dice la 4? Aumento de la edad en que las mujeres contraen matrimonio.
Si decíamos que antes se casan a los 18 y preguntamos ahora a las señoritas a qué edad quieren casarse, algunas dicen nunca. Otras vemos que se están casando de 25 años en adelante. Entonces, sí, es por el cambio de la dinámica profesional. Primero se han centrado a qué hacer profesionales y de ahí a contraer matrimonio. ¿Correcto? Hasta ahí no está tan complicado, ¿no es cierto? Un poquito de análisis de eso. Veamos acá. Analizando el siguiente caso, determine la generación del derecho específico al que corresponde. Veamos aquí, el muro de Berlín. El muro de Berlín, ¿cuándo nos suena esto del muro de Berlín? Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Dice generación y derechos específicos. Generación de derechos humanos, más que nada. ¿Qué sucede con el muro de Berlín? Veamos, dice, se transformó en un ominoso símbolo de la Guerra Fría. Ojo, Segunda Guerra Mundial posterior. Ojo, no estoy diciendo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial. A eso quería hacer referencia. Cuidado, no se confundan. Ahora, si me dicen, muchas personas murieron acribilladas al tratar de traspasarlo para ingresar del sector oriental, República Democrática Alemana, hacia el sector occidental, República Federal Alemana. ¿Qué derecho humano está siendo violentado primero ahí? Después vamos a ver a generaciones. Toda persona, o sea, vamos a analizar aquí, primera parte, solo esto. Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. ¿Ese derecho fue transgredido? Sí, en realidad sí. Tengo una muy buena opción en la 1. Dejémosle señalado. Veamos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha mencionado en este texto aquí, en este caso, en realidad no se ha mencionado. Conservación, ojo, analicemos solo el derecho. Conservación de especies de peligro de extinción. No hablamos de especies acá tampoco. Eliminado. La coexistencia pacífica. Algunos pueden estar entre que sí y que no. Pero estamos hablando, de transgredir a la otra persona. En ningún momento hemos hablado. Entonces, aquí tenemos la A. Y vamos con la última acá. Con base en el texto, dice, conteste la siguiente pregunta. Esta revolución ya exactamente nos dice revoluciones. Y justamente aquí en la pregunta dice a qué revolución hace referencia el siguiente texto. Entonces tendríamos que leer un poquito más, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice. Dice, es un evento de esos de la historia de la humanidad cuyas resistencias sísmicas continúan reverberando a través de los siglos y más allá de las fronteras europeas. La tempestad que se desató después de que el pueblo finalmente se rebeló y se tomó el odiado símbolo de la Bastilla, ojo, la Bastilla, que en realidad fue una cárcel política, dice un castillo, fue una cárcel para políticos, no más de 12 personas estuvieron encerradas en su momento de la revolución, pero la Bastilla se relaciona con Revolución Americana. En realidad, no. Revolución Americana muchos le están llamando a lo que es la independencia de Estados Unidos. En realidad, descartamos. La Revolución Americana se puede situar en 1776. Bueno, anotémosle aquí. 1776. Perdón, me salió un poquito chueco. Revolución Rusa, 1917. Tampoco, porque para que nos dé a entender algo con referencia a la Revolución Rusa, lucha de clases bolcheviques frente a los
a los bolcheviques, etc. Revolución de los estancos es una revolución en el Ecuador en la época colonial. Aumento de los impuestos del alcohol, el tabaco, la pólvora y otras cuestiones más. Entonces nos quedamos con la Revolución Francesa, la Revolución de los Estancos. Queremos una fechita, muy bien, 1765, nada más, en orden descendente, es fácil. Y la Revolución Francesa, la primera fecha que hemos aprendido, creo, la mayoría, porque va en orden ascendente, 1789, ¿no es cierto? Nada más. Punto. Bien, teniendo pequeñas estrategias, nada más podemos darnos a entender. Y como últimos preceptos de la Revolución Francesa, recuerden, libertad, igualdad y fraternidad. Surgen los derechos humanos. Eso podríamos ahondar un poquito más en conceptos. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido y les haya gustado estos pequeños tips. Gracias por su atención. Esperamos volvernos a ver en la clase, nada más, deseándoles lo mejor y gracias. Hasta